Italia, país ubicado en el centro del mar Mediterráneo, cuna de nuestra cultura occidental, rica en historia, arte, monumentos arqueológicos y sede del Vaticano, centro de poder de la Iglesia Católica. Encierra en su territorio los casos más increíbles relacionados con el fenómeno ovni en Europa. No, Angelica, guarda, si sta aprendo. Oh mio Dio. Guarda. Aspetta. Ecco, aspetta, guarda. Guarda vicino, forse. No, ma quanto grande? En el episodio de hoy veremos historias de encuentros cercanos con seres extraterrestres hasta fotografías únicas en el mundo de supuestas naves alienígenas y sus tripulantes. ¿Estás preparado? Estas son 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. Italia. Número 1. OVNIs en la antigua Roma. La creencia escéptica que considera que los ovnis son naves militares ultrasecretas o artefactos científicos modernos carece de sentido cuando se encuentran en los archivos más antiguos de nuestra civilización varias referencias de avistamientos relacionados con extraños objetos voladores no identificados. Uno de los registros más antiguos de estos increíbles avistamientos los encontramos en la obra del historiador del siglo IV, Julio Obsecuente, quien en su Libro de los Prodigios narra distintos hechos extraordinarios y fantásticos ocurridos en el Imperio Romano entre el año 249 a.C. y el 12 a.C. Cuenta Julio que en el año 100 a.C., en la ciudad de Tarquinia, en la actual Italia, muchos ciudadanos romanos vieron hacia el horizonte, aproximadamente a la hora del ocaso, un objeto como un escudo redondo, volando de oeste a este. En el año 91 a.C., en el territorio de Spoletum, una gran bola de fuego, color dorado, cayó a la tierra. Lo curioso es que esta bola giraba y mientras lo hacía, parecía aumentar de tamaño. Luego se elevó de la tierra y alzó vuelo con dirección al este. En tanto que el reconocido historiador Plutarco contó que durante la batalla entre el ejército romano y los ejércitos del rey Mitrídates VI del Ponto, ocurrida en Frigia, el año 74 a.C., pudo verse como un cuerpo enorme parecido a una jarra de vino y del color de la plata fundida apareció en el cielo en plena batalla ante la mirada de todos los soldados y del propio rey, que también fue testigo del sorprendente fenómeno. Otro historiador, Titus Livius Petavinus, contó que en el invierno del año 218 a.C. se vieron sobre la ciudad de Roma muchos prodigios, que incluyeron barcos fantasmas que fueron vistos brillando en las noches. Sin embargo, el encuentro más importante en esta época fue uno que cambió para siempre la historia de nuestra humanidad y daría a una antigua religión prohibida y perseguida a ser la religión oficial del Imperio Romano. En el año 312 del emperador Constantino, se enfrentaba a su rival, el emperador Magencio, a orillas del Tíber. Cuenta la historia que un día antes, el emperador vio elevarse sobre el sol una gran luz que tenía forma de cruz. Luego oyó un mensaje que le decía que con ese símbolo lograría la victoria. El día del enfrentamiento, Constantino ordenó dibujar la cruz en todos los escudos de sus soldados y gracias a esto logró la victoria. La visión ante el puente Milviano dio a las tropas la sensación de tener una deidad poderosa de su lado y que se le había aparecido a su comandante. Sentían que su causa era la justa, que se trataba de un nuevo dios ante uno antiguo y que saldrían victoriosos. Desde entonces, Constantino se convirtió al cristianismo y con el tiempo la instituyó como la religión oficial del Imperio Romano. Muchos investigadores del fenómeno creen que aquella luz pudo tratarse de un ovni. Son muchos los casos en que puede verse la presencia de estos objetos sobrevolando los lugares donde se producen guerras o en momentos más trascendentales de nuestra historia. Número 2. Leonardo da Vinci y los ovnis.
Mucho se ha escrito y dicho sobre la figura de Leonardo da Vinci. El genio del Renacimiento italiano destacó no solo por su creatividad y amplios conocimientos en diversas materias, sino también por haber dejado claves en su vida, creencias, intereses y secretos en cada una de sus obras. ¿Habrá dejado este hombre revolucionario algunas pistas sobre el origen de su gran conocimiento? ¿Acaso esta otra información fue dada por inteligencias superiores? Los creyentes de los antiguos astronautas creen que Da Vinci habría recibido esta información entre los años 1476 y 1478, justo antes de elaborar sus proyectos y obras más avanzadas. En su libro personal, el genio cuenta que un día, en medio de sus paseos cotidianos, se encontró con una cueva que llamó mucho su atención. Se adentró en ella y algunos creen que allí vivió una experiencia de contacto que le cambiaría la vida para siempre. Hay investigadores que creen que en esta cueva Da Vinci tuvo algún tipo de contacto, ya sea a través de sueños, revelaciones o de manera directa con seres extraterrestres, que le dieron información y conocimientos que le permitió a Da Vinci ser el increíble genio que fue. Se cree que allí Da Vinci recibió visiones del futuro que le sirvieron de base para diseñar los distintos artefactos con los que luego sorprendería a miles de personas de su época, como las máquinas voladoras que se parecen mucho a los aviones o helicópteros de nuestro tiempo, o carros, bicicletas, trajes de buceo o paracaídas que eran difíciles de imaginar hace 500 años. ¿Cómo es posible que haya tanto parecido entre esas máquinas creadas por Da Vinci y nuestros actuales vehículos? Pero quizá su diseño más enigmático sea el llamado tanque, creado en 1487 y que curiosamente tiene la forma de un típico platillo volador. Pero hay más. Algunos investigadores creen haber encontrado rostros de seres extraterrestres ocultos en algunos de los cuadros más importantes de Da Vinci, usando la llamada técnica del espejo, la misma que usaba el pintor para escribir su diario y proteger sus escritos. ¿Acaso Leonardo da Vinci quiso darnos algún tipo de mensaje? ¿Era esta acaso la gran revelación que tenía para nosotros al final de su vida? Número 3. OVNI estrellado en Lombardía. Uno de los casos más increíbles de estrellamiento de un ovni ocurrió el 13 de junio de 1933 en la región de Lombardía, ubicada en el norte de Italia. Según distintos investigadores, se trataba de un objeto volador de forma cilíndrica, de superficie metálica y gris, de 15 metros de longitud. La nave fue capturada por los militares por órdenes directas del gobierno de aquel tiempo, Benito Mussolini. Se dice que además se capturaron los cuerpos de 2 tripulantes. El gobierno creó un comité especial llamado RS-33 con el objetivo de estudiar el artefacto. El líder del equipo fue el célebre inventor y premio Nobel Guglielmo Marconi. Mussolini decidió mantener el estrellamiento del ovni y la captura de los cuerpos en absoluto secreto. Sin embargo, el sociólogo y ufólogo italiano Roberto Pinotti, que investigó de cerca este caso, reveló que los restos de la nave fueron trasladados a un hangar en Verghiate, en la provincia de Varese, donde permaneció durante 12 años, mientras que los pilotos fallecidos fueron conservados en formol. ¿Pudieron ser estos tripulantes seres extraterrestres? Se sabe que estos seres medían 1.80 metros de alto, tenían la piel muy blanca, el cabello largo y rubio, sus ojos eran claros con rasgos asiáticos, pero sin embargo lo más curioso de su aspecto es que ambos eran muy parecidos, tanto que dio la impresión de que eran gemelos. Esto hizo creer a Mussolini que se trataba de pilotos alemanes y que la nave era una nueva arma nazi. Algunos creen que al ver que Adolfo Hitler tenía este tipo de aeronaves, el Duce decidió apoyar a los alemanes cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. Una vez finalizada la guerra, en 1950, los Estados Unidos tomó posesión de las fábricas de aviones militares italianos y los restos de objetos capturados fueron enviados a la base de Wright-Patterson, en Ohio, uno de los estados de ese país. Recordemos que este estrellamiento ovni tuvo lugar 14 años antes del incidente de Roswell. Número 4.
La oleada OVNI de 1978. Italia es uno de los países europeos más privilegiados para los casos de avistamientos OVNI, un punto caliente en donde ocurren cada vez más avistamientos y encuentros cercanos con naves y seres extraterrestres. Una de las oleadas OVNI más importantes de su historia ocurrió en el año 1978, según el Centro Ufológico Nacional de Italia. Ese año se registraron en el país cerca de 10.000 casos OVNIs. Las regiones donde más cosas ocurrieron fueron en los Abruzos, las Marcas, Campania, Sicilia y Cerdeña. El 17 de septiembre de ese año, en un pueblo llamado Torrita di Siena, en la región toscana, un hombre llamado Ribo Farali manejaba su vehículo por la carretera cuando de pronto su auto se detuvo. En ese momento, un objeto con forma de sombrero, muy luminoso, bajó del cielo y se posicionó sobre el coche. De allí, bajaron dos seres pequeños de no más de 1 metro de altura, que llevaban un traje verde con un casco transparente en sus cabezas. Sus rostros eran muy parecidos a los nuestros, solo que planos y aplastados con pómulos muy salientes y una boca sin labios. Luego los seres volvieron a su nave y esta desapareció en el cielo sin dejar rastro. Este caso es similar al de un vigilante nocturno en Milán, quien en 1962 también tuvo un encuentro con dos seres extraterrestres. Por ejemplo, en 1962, un vigilante nocturno de Milán, el señor Rizzi, tuvo una experiencia muy extraña en plena noche. Vio lo que posteriormente describió como un objeto metálico que descendía. De esa nave vio descender dos seres de pequeño tamaño que incluso llegaron a saludarle. Regresaron al objeto y este volvió a ascender. ¿Qué fue lo que vio Farali o Rizzi? ¿Con qué fin aquellos seres bajaron de su nave y se pusieron frente a ellos sin hacerles nada? Otro caso importante ese año ocurrió en la provincia de Avellino, cuando una patrulla de la policía vio dos luces muy luminosas en el cielo que luego rápidamente descendieron cerca de la autopista. Pronto se dieron cuenta que una nave había aterrizado en ese lugar. Estuvo allí solo un par de minutos y luego alzó vuelo y desapareció de forma veloz. El testimonio de los agentes policiales fue tomado en serio por las autoridades que acordonaron la zona y realizaron distintos exámenes científicos en el lugar sin llegar a una conclusión concreta. Fue también ese año de 1978 cuando ocurrió la sorprendente abducción de Pier Fortunato Sanfretta, un caso que ya hemos tratado en un episodio pasado de Alien Evidence, y que es uno de los más documentados y extraños de la ufología mundial. Si aún no lo conoces, te invitamos a verlo. Número 5. El piloto militar que fotografió un ovni. Un año después que la gran oleada ovni de Italia llegara a su punto más alto, sucedió un encuentro entre un piloto militar con una de estas naves no identificadas, que aumentaría la polémica sobre la naturaleza terrestre o no humana de estos objetos. El 18 de junio de 1979, el piloto militar Giancarlo Cecconi regresaba a la base aérea de Treviso, cuando el centro de radar de la ciudad de Istrana le advirtió sobre la presencia de una nave desconocida en su espacio aéreo. Los controladores le dieron la orden a Cecconi de acercarse para identificar a aquel objeto. A bordo de su casa G-91R, el piloto se acercó a una distancia de 70 metros y usando las cámaras de su avión, tomó 82 fotografías y realizó entre 7 y 8 vuelos muy cerca de la nave. El objeto tenía forma cilíndrica de no más de 8 metros de largo y 3 metros de diámetro. Tenía un color mate y una cúpula blanca o transparente situada en la parte superior. Cecconi lo describió como un tanque de combustible suspendido en el aire. Otro detalle extraño es que aquel objeto no vibró a pesar del vórtice de aire creado por el caza al acercarse, algo que para el piloto era imposible que sucediera. Las fotografías tomadas por Cecconi resultan ser espectaculares por su cercanía y claridad. Hay que tomar en cuenta que en esa época no existían aviones militares con una tecnología similar a la que vio Cecconi. Luego de 5 minutos de persecución, el objeto desapareció como si se desvaneciera en el aire.
El Ministerio de Defensa de ese país diría tiempo después que aquel objeto se trataba solo de un globo cilíndrico forrado con bolsas negras, que se veía como un juguete con el nombre de UFO solar, y que fueron muy populares a finales de los 70 en Italia. Esta respuesta oficial fue rechazada por los investigadores que estudiaron el caso, así como por el propio Cecconi. ¿Puede acaso un globo soportar el vuelo de unos 500 kilómetros por hora a corta distancia de un avión caza sin siquiera moverse? Y si esto fue así, ¿por qué no hubo más casos de encuentros de pilotos con este tipo de globos? Número 6. ¿Fotos reales o un simple fraude? Pero el caso del piloto Cecconi no es el único en donde se asegura tener pruebas increíbles relacionadas con el fenómeno OVNI. En el 2017, el investigador Roberto Pinotti publicó el libro Contactos OVNIs en Italia, volumen 1, 1907 y 1978. En él se describen más de 12.000 casos y encuentros relacionados con el fenómeno OVNI, ocurridos en este país durante el siglo XX. En esta obra, Pinotti publicó unas fotografías de lo que sería el interior de una nave extraterrestre y también la de sus tripulantes. Las imágenes fueron hechas en octubre de 1957 en la ciudad de Francavilla. Por esos años, se decía que los pobladores eran visitados de forma continua por seres extraterrestres. Este caso fue conocido como el caso Amicitia o caso La Amistad, un tema que ya hemos tratado en un episodio anterior de Alien Evidence y que te invitamos a verlo. Según Pinotti, en este caso, 2 hombres fueron contactados por estos seres extraterrestres y se les permitió ingresar a una de sus naves, además de poder tomar fotografías dentro de ella. Una de las imágenes reveladas en esta publicación fue la de una supuesta cabina de control de 10 metros de longitud, además de 2 fotografías del supuesto piloto de esta nave. Pero este no sería el único caso. Recientemente, el periodista, catedrático y escritor italiano Maurizio Cavallo aseguró poseer imágenes de seres extraterrestres con los que ha tenido contacto desde 1981. Cavallo señala que en septiembre de ese año fue abducido por extraterrestres del planeta Clarion y fue llevado a una base subterránea en la selva amazónica. En el 2012 realizó una conferencia de prensa en Turín, en donde presentó las fotografías de estos seres. He visto que tienen un aspecto, como decir, humanoide. Allí se ven como si fueran muy parecidos a nosotros. Algunos pequeños detalles particulares hacen la diferencia. Pero básicamente son como nosotros. Pero sé que todavía están ahí diferentes tipos de razas y por lo tanto es probable que también haya dioses completamente o en parte diferente. Los seres de Clarion son seres híbridos, hijos nacidos entre extraterrestres y humanos. Tienen rostros infantiles, muy parecidos a los humanos, aunque ojos más grandes y bocas más pequeñas. Su rostro tiene forma de triángulo invertido. A la fecha, muchos investigadores OVNI toman con prudencia la autenticidad de todas estas fotografías, aunque sostienen que hay que mantener la mente abierta ante este tipo de posibilidades, debido a que hay muchas personas contactadas en el mundo que afirman poseer estas pruebas definitivas de la existencia de estas criaturas. ¿Crees que es posible fotografiar o grabar a seres extraterrestres o que todo no se trata más que de un fraude? Número 7. El caso de Rosa Lotti. En noviembre de 1954, a las 6:30 de la mañana, en el pequeño pueblo de Seninna, ubicado en la provincia de Arezzo, una campesina de 40 años de edad llamada Rosa Lotti se dirigía a la iglesia de la ciudad cuando, a mitad de camino, en un descampado dentro del bosque, vio un objeto extraño que describió como 2 campanas unidas en sus bases. Aquel artefacto medía 2 metros de alto y 1 metro de ancho. Su superficie brillaba y parecía estar hecho con un metal ligero y muy pulido. Es más, la nave tenía una especie de puerta que estaba abierta y a través de ella pudo ver 2 pequeños asientos y una extraña máquina redonda. Sin embargo, lo más sorprendente fue la presencia de 2 pequeños hombres, de no más de 1 metro de altura, con ojos pequeños y oscuros y la piel arrugada,
también vestían un traje color gris con una capa a sus espaldas y en su cabeza llevaban una especie de casco. Estos le hablaron con una voz aguda y en un idioma desconocido. En un principio, Rosa no sintió temor ante estas criaturas, pero esto cambió cuando estos seres se le lanzaron encima con la intención de arrancarle el ramo de flores y unas medias que llevaba en la mano. Luego de ser atacada, ella huyó de los seres mientras estos veían con curiosidad los objetos que le habían quitado y lo introducían en la nave. Un momento después, las criaturas ingresaron a su nave y se marcharon. ¿Por qué seres avanzados tecnológicamente, venidos años luz de nuestra galaxia, se interesarían en recolectar ramos de flores o medias de nuestro planeta? ¿O es que acaso fueron seres de otra naturaleza que la testigo interpretó como alienígenas? Los pastorcillos, la gente humilde que veía a la Virgen María, pues se decía que estaban en una especie de trance, de un estado casi místico. La gente que ve fantasmas se habla de un sexto sentido. Si nos retrotraemos en el tiempo, las personas que tenían encuentros, contactos con los seres elementales, con hadas, elfos, duendes, gnomos, pues se hablaba de el don de la doble vista. Y curiosamente, en pleno siglo XXI, la gente, los testigos de platillos volantes, de supuestas naves extraterrestres, ¡qué casualidad! Se habla también de que están en un estado alterado de conciencia. ¿Es esto una mera casualidad o es un mecanismo que nos lleva a abrir algún tipo de ventana que momentáneamente nos hace tener activos de una dimensión desconocida que actúa, aunque sea de forma inconsciente, con los testigos, aplicando diferentes filtros culturales para que veamos algo que se está modificando a la vez que nosotros estamos percibiéndolo? ¿Qué crees tú? Es probable que aquellos llamados seres extraterrestres no provengan del espacio, sino que su origen sea el mismo que comparten otros seres sobrenaturales o de otras dimensiones. Número 8. Encuentro con extraterrestres en Varese. Pero no solo los seres extraterrestres pueden arrebatar los objetos personales a los testigos. A veces, también pueden ser más agresivos. El 24 de abril de 1950, en la localidad de Varese, en Lombardía, un obrero de 42 años de edad llamado Bruno Facchini tomaba un descanso de su turno nocturno cuando vio unas chispas y luces brillantes que provenían de un objeto oscuro y flotante. Al acercarse, Facchini vio que se trataba de una nave circular. En su interior, el testigo pudo ver muchos discos y cilindros. El aire alrededor del objeto era cálido y se escuchaba un zumbido como de una colmena gigante. Fuera de la nave, Bruno vio a un hombre de piel clara que parecía estar soldando algo en la parte superior del artefacto. En un principio, pensó que se trataba de una nave militar. Sin embargo, esta idea cambió cuando vio a otros seres, esta vez más pequeños, que salieron de la nave. Asustado, Bruno huyó del lugar, pero uno de los seres, al notar su presencia, le apuntó con un tipo de arma, lanzándole un rayo que lo tiró al suelo. Al final, los seres volvieron a la nave y se marcharon. Al día siguiente, el testigo fue a la policía para declarar lo ocurrido. Las autoridades encontraron manchas de quemaduras en el suelo y algunas piezas extrañas parecidas al metal. En estos estudios posteriores, se concluyó que aquellos restos eran de un material antifricción, compuesto por cobre, estaño y otros elementos terrestres. Si bien Facchini señaló que el rayo que las criaturas le lanzaron le provocó moretones y dolores corporales, no tuvo consecuencias fatales, tal como sí ha sucedido en otros casos, como el del colombiano Arsenio Bermúdez, quien falleció de manera misteriosa luego de tener un encuentro cercano con una nave extraterrestre. El caso lo puedes ver en el episodio de Alien Evidence dedicado a Colombia. Luego de revisar todos estos casos, ¿crees que es posible que todos estos avistamientos y encuentros cercanos puedan explicarse como alucinaciones, confusiones e incluso con globos de juguete para niños, como creen los escépticos? ¿O es que estamos frente a una realidad para la cual aún no tenemos una explicación científica ni natural? Número 9. Los ovnis y el Vaticano.
Al ser el fenómeno ovni un fenómeno mundial, el Vaticano, ubicado en la ciudad de Roma, no podía estar ajeno a la investigación de los ovnis y, sobre todo, de la posibilidad de la vida inteligente fuera de nuestro planeta. El actual director del Observatorio Astronómico del Vaticano, el astrónomo y sacerdote jesuita Guy Consolmagno, señala que la Iglesia Católica está abierta a la posibilidad de la existencia de vida fuera de la Tierra. We'd love to find life, because we don't really understand life now, and to have more than one example of life, more than one example of a planet with life, would allow us to understand better what is unique about life on Earth and what is common to life everywhere in the universe. Will there be intelligent life in the universe? I'd be shocked if there wasn't. ¿Pero acaso la existencia de seres extraterrestres no refutaría el mensaje bíblico que los seres humanos somos el centro del universo? El también astrónomo jesuita y exdirector del Observatorio de la Santa Sede, José Gabriel Funes, señaló que no existe ningún tipo de conflicto religioso entre la creencia en Dios y la existencia de hermanos extraterrestres, quizás más evolucionados que los seres humanos. Indicó que el hallazgo de vida inteligente en otros planetas solo confirma la libertad creadora de Dios. Para la Iglesia, existen muchos pasajes en la Biblia que probarían la existencia de vida en otros mundos. Uno de esos pasajes está en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 16, en la que Jesús dice: También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Yeah, that there could be other creatures in a loving relationship to God the same way that we are. What we can't do, I think, is impose our own preconceptions on what that life is going to be. We have to be open to wherever the science takes us. En diciembre de 2021, la Agencia Espacial de los Estados Unidos, NASA, contrató a 24 teólogos de distintas religiones para iniciar el debate y estudio sobre los efectos y reacciones que tendría en la población mundial la noticia del descubrimiento de vida biológica o vida inteligente en otros planetas. ¿Cómo reaccionarías tú si mañana se diera esta noticia? ¿Crees que estamos preparados para este encuentro? ¿Crees que sería el fin de las religiones? Número 10. Las profecías de Juan 23 y el contacto. Pero la relación del Vaticano con el fenómeno ovni va mucho más allá de lo científico y se acerca también a las historias llenas de misterio. Una de las figuras clave es la de Angelo Giuseppe Roncalli, quien en 1958 fue elegido papa bajo el nombre de Juan 23. La vida del llamado Papa Bueno estuvo rodeada siempre de enigmas, sobre todo por su relación con sociedades secretas y supuestos encuentros con inteligencias superiores. El primero de estos hechos extraños ocurrió en la residencia del Papa de Castel Gandolfo, en 1961. Según contó el secretario personal del Papa, el monseñor Loris Francesco Capovilla caminaba junto con el pontífice por los jardines de este lugar, cuando de pronto ambos observaron en el cielo un objeto de forma oval, con luces azules y ámbar. Luego, la nave aterrizó en el jardín y de allí salió un ser humanoide, rodeado de una luz dorada, con orejas alargadas. El Papa caminó hacia el ser y conversó con él por 20 minutos. Luego, la criatura dio media vuelta y se dirigió a su nave y se marchó. Al encontrarse con su secretario, el Papa solo atinó a decirle: los hijos de Dios están en todas partes. Algunas veces tenemos dificultad en reconocer a nuestros propios hermanos. Juan 23 jamás comentó el contenido de la conversación que tuvo con aquel extraño ser. Este hecho podría parecer difícil de creer si no fuera por la historia que narramos a continuación. En 1976, el periodista italiano Pier Carpi publicó una obra que generó gran polémica debido a que muchos la consideraron una mera ficción nacida de la mente del autor. El libro contenía las supuestas profecías de Angelo Roncalli, dichas en 1935, antes de convertirse en papa. En esta obra se registran profecías principalmente relacionadas con los papas venideros y el fin de la Iglesia Católica. En una profecía, Carpi
interpretó el anuncio del nombre que tomaría el futuro Papa Pío XII, electo en 1939, y su pontificado durante la Segunda Guerra Mundial. En posteriores interpretaciones, se puede adivinar también el nombre que tomaría el Papa Benedicto XVI, elegido en el 2005. En esta profecía se dice que Benedicto XVI caminará junto con un santo descalzo. Hoy tenemos dos papas en el Vaticano, uno emérito y otro en funciones. Curiosamente, a la orden de los franciscanos se les conoce como los santos descalzos, al seguir el ejemplo de humildad y pobreza de San Francisco de Asís, santo del que el actual Papa Francisco tomó el nombre. Pero Juan XXIII también habría dado una profecía sobre el momento del contacto con seres extraterrestres. Según cuenta Carpi en su libro, este se daría luego del hallazgo de unos importantes rollos o manuscritos en las Islas Azores, en Portugal, que contarían la historia de civilizaciones antiguas, hoy desconocidas, que tenían conocimientos ocultos principalmente referidos a la medicina. Esta información pondría fin a varias enfermedades y dará una vida más larga a los seres humanos. Luego de este hallazgo, aparecerán los signos en el cielo. Pero, ¿cuándo ocurrirá este encuentro definitivo? Si bien en la obra no se da una fecha exacta, el día puede estar más cerca de lo que imaginamos, pues se pone como fecha de inicio de fin del mundo el año 2033. ¿Qué secretos relacionados con el fenómeno ovni ocultará el Vaticano? ¿Crees que el encuentro con seres extraterrestres ya se ha producido y son los gobiernos los que no los han ocultado? En este episodio hemos conocido historias increíbles que nos hacen reflexionar sobre la gran variedad de experiencias y realidades que se viven dentro del fenómeno ovni. También nos hace preguntarnos sobre el origen mismo de estos fenómenos, naves y seres extraterrestres u objetos y criaturas venidas de otra dimensión. ¿Qué opinas al respecto? Déjanos tu comentario y nos reencontraremos en un próximo episodio.